Cuando hablamos de enfermedad intersticial pulmonar no hablamos de una enfermedad, hablamos de más de 200 entidades que en general la mayoría son poco frecuentes, llamadas enfermedades raras, incluso algunas de ellas huérfanas porque no tenemos opciones terapéuticas. Y además conlleva una complejidad importante el llegar a diagnosticarlas teniendo que recurrir a un comité multidisciplinar donde podamos poner en común las manifestaciones clínicas, bioquímicas, patrones radiológicos y en algunos casos los patrones morfológicos para poder llegar a un diagnóstico. Incluso después de todo este trabajo, un porcentaje no desdeñable de ellas quedan sin diagnóstico. Además, tenemos una dificultad añadida en la identificación de aquellas que son progresivas, que son las que van a marcar más el pronóstico en el paciente. Tenemos distintas opciones terapéuticas y distintos momentos de intervención, que también es importante. A día de hoy seguimos dividiéndolas en 5 grupos: las idiopáticas, las asociadas a conectivopatías, las generadas por exposición, las granulomatosas y luego una miscelánea en la que hay enfermedades tan distintas como la histocitosis X y las neumonías eosinofílicas. Yo sobre esta división añadiría el grupo de las que presentan alteraciones genéticas diagnósticas, porque con todo el desarrollo de la genética, hoy por hoy podemos diagnosticar mediante la detección de mutación genética muchas enfermedades sistémicas que manifiestan intersticio pulmonar. Además, las asociadas al tabaquismo, que hasta hace poco describíamos 2 entidades, se ha visto aumentado el número de patologías relacionadas con el mismo y a día de hoy, por ejemplo, tenemos 2 entidades como la fibrosis asociada al tabaquismo o las enfermedades intersticiales asociadas a las nuevas formas de tabaquismo, como es el vapeo, que también tienen importantes implicaciones pronósticas. La fibrosis consiste al final en un desbalance entre la generación de efectos profibróticos y intentar deshacer esa fibrosis y sobre todo entre la producción de material de matriz extracelular y la destrucción del mismo. En ese sentido, el fibroblasto es la célula más importante, es una célula normal, pero en este caso está alterada y su precursor en médula ósea, que es el fibrocito, va a ser la célula que más va a influir en toda esta actividad, teniendo todas estas funciones en la fibrogénesis. Además de secretar metalominoproteinasa 9 y 2, que actuarán lisando la membrana subendotelial, haciendo que se lisen los vasos y accedan muchas más células. Además, los niveles altos de esta metaloproteinasa van a favorecer que el TGF-beta pase de su forma inactiva a su forma activa, haciendo que de fibrocitos pasen a fibroblastos y de fibroblastos a miofibroblastos. Este sería más o menos el recorrido del fibrocito desde la médula ósea hasta que llega a ese pulmón con mecanismos de reparación anómalos y se convierte en fibroblasto, pro-miofibroblasto, adquiere la fibra de actina y se convierte en el miofibroblasto. Estas son las 6 vías activadas en la fibrogénesis a nivel pulmonar. Entre ellas tenemos la vía del TGF-beta, pero también la vía de la N-catenina, que va a favorecer que haya una conversión de las células epiteliales respiratorias en mesenquimales, y de ahí a fibroblastos, miofibroblastos. Pero también tenemos activación del factor de crecimiento vascular, aumentará la vascularización de la zona fibrótica, favoreciendo la llegada de estas células mesenquimales que se convertirán en fibroblastos, miofibroblastos. La FPI es una enfermedad en la cual hemos cambiado el paradigma desde hace años. Pensábamos que era una enfermedad inflamatoria crónica que acababa en fibrosis, para después saber que es la enfermedad fibrótica por excelencia a nivel pulmonar. En ella lo que ocurre es que en respuesta a un daño recurrente a microlesiones que se van produciendo en el epitelio respiratorio, se van a producir intentos fallidos de reparación que van a generar un aumento de la fibrosis, un remodelado difuso y progresivo del parénquima pulmonar con aumento de la matriz extracelular y una cicatrización irreversible. De las enfermedades intersticiales idiopáticas es la más frecuente, con una incidencia de entre 0,22 y 2,8 por 100.000 habitantes en Europa y entre 1,25 y 8,2 de prevalencia por 100.000 habitantes, estimando que en España hay entre 8.000 y 12.000 pacientes con esta enfermedad. Al final va a ser un conjunto entre una serie de factores de riesgo y una predisposición genética. Dentro de los factores de riesgo que no etiológicos, hemos identificado intrínsecos, entre ellos los genéticos, alteraciones genéticas que pueden afectar al nivel de la longitud telomérica y reparación, afectación en la producción del surfactante pulmonar o en la respuesta inmune propia del aparato respiratorio. Alteraciones del microbioma, se ha visto interacciones con distintas poblaciones de estreptococo y estafilococos y en cuanto a la edad y género es una enfermedad predominante en varones entre 50 y 70 años. Además hay otros factores extrínsecos, fundamentalmente exposicionales, y las comorbilidades que si bien no van a actuar como factor etiológico, sí que van a favorecer que la enfermedad pueda progresar más rápido o que presente más síntomas. Esta es una enfermedad progresiva con periodos de estabilidad
en los que aparecerán agudizaciones que van a acelerar mucho su progresión. Es por esto que tiene una evolución natural variable y va a ser muy difícil establecer el pronóstico en el momento del diagnóstico en cada paciente. La vida media estimada cuando no intervenimos sobre ella, cuando no tratamos, es de 3 y 5 años. En cuanto al diagnóstico, es importante que tengamos un contexto clínico adecuado en el cual el paciente presente un patrón o bien radiológico o anatomopatológico de NIU o probable NIU y sobre todo que hayamos excluido otras etiologías porque estos patrones no son patognomónicos de la fibrosis pulmonar idiopática. Y es importante que excluyamos todas las causas de exposición, bien sea ambiental o laboral, los fármacos y la presencia de una autoinmunidad o IgGs específicas frente a antígenos que pueden producir neumonitis por hipersensibilidad. Las pruebas de función respiratoria nos ayudarán en el diagnóstico, en el pronóstico y en la valoración de la evolución de la enfermedad, siendo característico de esta enfermedad la caída de la capacidad vital forzada, de la difusión, un descenso en la distancia recorrida en el test de la marcha y una desaturación con la deambulación que es progresiva. La clínica es anodina, es la disnea progresiva y la tos sin expectoración, que los pacientes manifiestan en grados distintos. En la exploración física podemos encontrar los crepitantes en velcro, que son muy sensibles y específicos para la presencia de fibrosis en el pulmón, acropaquias u otros estigmas que nos puedan orientar hacia enfermedades sistémicas o autoinmunes. En cuanto a las pruebas de laboratorio, es muy importante que sobre la bioquímica normal y la hematología básicas añadamos un estudio de autoinmunidad extenso, así como la presencia de precipitinas para neumonitis por hipersensibilidad. El patrón característico de NIU es un patrón que es heterogéneo, que predomina en las bases frente a los lóbulos superiores, que es de predominio subpleural. Se caracteriza por tener reticulación, bronquiectasis de tracción y panalización, que es el signo característico de este patrón. Puede haber algo de vidrio deslustrado, pero siempre mucho menos expresivo que el resto de las manifestaciones. Y el patrón de probable NIU, que es igual que el patrón NIU, solo que no presenta panalización. Según las guías de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática en su última actualización, si tenemos un patrón NIU, tanto anatomopatológico como radiológico y probable NIU, podríamos establecer el diagnóstico de la enfermedad siempre y cuando hubiéramos descartado otras enfermedades. Pero incluso en esta actualización de la guía nos añaden que, incluso teniendo un patrón para diagnóstico alternativo radiológico, si en la biopsia tenemos una probable NIU, si hemos descartado otras causas, tendríamos ahí una incertidumbre con posibilidad de tener una fibrosis pulmonar idiopática. A día de hoy, el diagnóstico sigue siendo multidisciplinar. Después de haber hecho una evaluación clínica, funcional y radiológica del paciente, debemos valorarlo en el comité multidisciplinar, al menos radiólogo, patólogo y neumólogo. Siempre un inmunólogo y un reumatólogo son importantes para la valoración de posible presencia de autoinmunidad o enfermedades sistémicas que estén generando este patrón intersticial, y en función de lo que hayamos visto, ese paciente podremos diagnosticarlo directamente de FPI o pasar a realizar una broncoscopia, incluyendo en esta última revisión la realización de criobiopsia para el diagnóstico diferencial en la fibrosis pulmonar idiopática. Además, disponemos de biomarcadores que utilizamos en investigación básica. En clínica a día de hoy no los utilizamos, pero serán seguramente el futuro. Tenemos marcadores o biomarcadores que nos permiten diagnosticar la enfermedad, establecer su pronóstico y hacer una monitorización terapéutica. Pero además, con el Envisia, la idea es que de forma bioquímica podamos estimar el patrón radiológico o anatomopatológico que tiene el paciente. Todavía esto no está en práctica clínica, pero es el futuro. El tratamiento específico de la enfermedad o dirigido a la enfermedad es el tratamiento antifibrótico. Disponemos de 2 fármacos comercializados ahora mismo, que es la pirfenidona, que es un análogo de la piridona, y el nintedanib, que es un antitirosin quinasa. También es muy importante que tratemos los síntomas, que realmente son los que limitan la vida, la calidad de vida del paciente. La tos es el síntoma que más nos cuesta tratar, porque el antifibrótico no lo trata. Se han hecho ensayos clínicos con distintas moléculas, pero ninguna ha mostrado eficacia. También podemos utilizar, aparte de la talidona, el gefapixant, que yo, por ejemplo, no tengo disponible, o la morfina, la prednisona a bajas dosis. Y a día de hoy tenemos un fármaco con indicación en hipertensión pulmonar del grupo 3, en concreto secundaria intersticiales, aprobado por la FDA, aunque la Agencia Europea y Española no lo tienen aprobado, pero por fuera de guía podemos utilizarlo. Igualmente hay que tratar la deshabituación tabáquica, la insuficiencia respiratoria si está presente y las comorbilidades, la rehabilitación pulmonar en aquellos pacientes subsidiarios de la misma o el trasplante pulmonar como última alternativa. La pirfenidona, que es uno de los antifibróticos aprobados, lo que demostró es que mejora la caída de la FVC con respecto al placebo, que no consigue una estabilización ni mejora de la misma, pero conseguimos inferir en la supervivencia de la enfermedad por esta vía.
Nintedanib demostró lo mismo, las curvas son casi superponibles. Conseguimos que la capacidad vital forzada de estos pacientes se mantenga estable o tendente a la caída, pero mucho menos que cuando no les damos ningún tratamiento. Teprostinil inhalado, que es el nuevo fármaco con indicación en hipertensión pulmonar del grupo 3, lo que ha demostrado es que en estos pacientes consigue una mejora en la distancia recorrida en el test de la marcha en la semana 16 sin que aparezca desaturación ni aumento de la disnea, que ya es un gran avance dentro de todos los ensayos clínicos que hemos tenido en este grupo de hipertensión pulmonar. Pero es más, es que hay un estudio ad hoc de este ensayo en el que se valoraron las curvas de capacidad de la FVC. Se vio que los pacientes que estaban tratados con teprostinil tenían una estabilización de la FVC frente a los que estaban en placebo, que tenían una caída de la misma, y eran pacientes que estaban tratados con antifibróticos, tenían nintedanib o pirfenidona, y cuando además diferenciábamos dentro del grupo de intersticiales o de la FPI, esta diferencia era mayor. Esto es lo que ha hecho que ahora mismo hay un ensayo clínico que es el TETON, teprostinil inhalado como antifibrótico en fibrosis pulmonar idiopática, que ahora mismo está en fase de reclutamiento. Aquí, por no poneros el Clinical Trial Gov, os he puesto los 3 ensayos clínicos que están más en última línea, más desarrollados, que son un inhibidor de la fosfodiesterasa, que son los ensayos Fibronir, el teprostinil, que es el TETON, y un inhibidor del PPAR, que es el estudio Horizon. En cuanto a las enfermedades intersticiales fibrosantes no FPI, este grupo es muy extenso y son pocas las enfermedades que acaban teniendo un fenotipo fibrosante progresivo. Este grupo de pacientes en los que vemos un deterioro de síntomas respiratorios, descenso de la función pulmonar, una menor respuesta a inmunomoduladores, deterioro de la calidad de vida percibida y muerte precoz, estaríamos hablando de una fibrosis pulmonar progresiva. ¿Qué ocurre en estas patologías? Que tenemos en el centro prototipo fibrosante, la fibrosis pulmonar idiopática, pero tenemos sarcoidosis, tenemos las neumonitis por hipersensibilidad, tenemos otro grupo de idiopáticas. En algún momento pueden desarrollar ese componente fibrótico, aunque en su origen no lo eran. Son enfermedades inflamatorias, de origen la mayoría de ellas. Dentro de las secundarias a conectivopatías, la esclerodermia sería un grupo distinto, pero el resto son enfermedades inflamatorias de origen. Y bien por la vía de la granulomatosis o de la activación linfocítica crónica, acaban activando todavía fibrótica previa que habíamos visto. Este es el grupo de enfermedades que pueden generar o acabar en un fenotipo fibrosante progresivo, y en frecuencia estarían las idiopáticas, dentro de las asociadas con conectivopatía secundarias, artritis reumatoide y esclerodermia, y luego las neumonitis por hipersensibilidad y por exposición. En este momento, estas enfermedades, que son fisiopatológicamente muy distintas, comparten mecanismos fisiopatológicos cuando han activado la vía fibrogenética, y por tanto la estrategia terapéutica se puede agrupar. El concepto no es esto es una enfermedad fibrosante progresiva, no, esta es una enfermedad que, a pesar de haber optimizado su tratamiento de base, está desarrollando una fibrosis progresiva en el pulmón, y me estoy quedando corto con el tratamiento de la enfermedad, con la inmunomodulación o, en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, la evitación del agente causante. En este caso, la vía fisiopatogénica es distinta. Se produce una inflamación aguda que, o bien porque los mecanismos lesivos siguen o porque hay una respuesta inmunitaria anómala, pasamos a una enfermedad inflamatoria crónica, y de ahí algunos de ellos activarían la vía fibrogenética. Estos son los criterios que las últimas guías nos dicen que debe cumplir una patología no FPI para considerarla como fibrosante progresiva, y es que en el último año cumpla 2 de 3, o bien que haya deterioro clínico, o bien que haya una caída de la FVC de un 5% más, o de la DLCO de un 10% más, o progresión radiológica en el TAC, pero no cualquier progresión radiológica, aquella que expresa fibrosis, aumento de reticulación, bronquiectasis de tracción, panalización, áreas afectadas que previamente no estaban, o aumento de la pérdida del volumen pulmonar. Dentro de estas patologías, la NINE, que es una enfermedad inflamatoria de base, es una de las que más puede progresar a fibrosante progresiva. Es una enfermedad que predomina en mujeres frente a la FPI y además no fumadoras, y cuyo patrón radiológico característico, a diferencia de la FPI, es un patrón homogéneo que respeta la arquitectura pulmonar y que suele respetar el espacio subpleural. En esta expresión pulmonar sí que es muy importante que descartemos conectivopatías o autoinmunidad. Tiene una supervivencia mucho mejor que la FPI, pero veremos qué pasa cuando fibrosa. Las inclasificables, que son un 10% de las idiopáticas, también pueden presentar esta progresión a fibrosante, y de una forma que para nosotros es menos controlable, porque al final no la tenemos ubicada, no sabemos de qué se trata. También tendríamos las asociadas conectivopatías, que hasta en un 15% de las conectivopatías pueden desarrollar EPI, y de estas pueden desarrollar fenotipo fibrosante cualquiera, pero sobre todo la artritis reumatoide y la esclerodermia.
Además, en las neumonitis por hipersensibilidad, que ya sabéis que el mecanismo es una reacción por hipersensibilidad de 3-4, que es reacción inflamatoria, que puede ser aguda a las horas de la exposición o subaguda crónica cuando se produce en días o incluso meses de la exposición, y que en general, si somos capaces de evitar, de quitar el antígeno que lo produce, no tendríamos enfermedad, la resolveríamos. Hasta en un 50% de los casos no somos capaces de identificarlos, y es una de las patologías que con mayor frecuencia confundimos con la fibrosis pulmonar idiopática, en las series antiguas sobre todo, y que puede progresar a fibrosis. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria pura, es una reacción linfocítica granulomatosa, pero los grados que afectan al parénquima pulmonar, hasta un 20%, pueden acabar en fibrosis, que sería un estadio 4. ¿Qué ocurre con estas enfermedades? Que todas tienen mucha mejor supervivencia que la FPI. La supervivencia abajo tendríamos la de la FPI, que es la que peor supervivencia tiene. Arriba, con una supervivencia bastante buena, las que son no FPI y no fibrosantes. Sin embargo, las que no son FPI y fibrosan estarían en la curva roja, que se aproxima más a la supervivencia de la FPI que a su enfermedad de origen. Si luego vemos qué pasa con la mortalidad ya dentro de estas enfermedades no FPI que fibrosan, vemos que las que peor supervivencia tienen son las neumonía intersticial no específica. Tiene mejor supervivencia que la FPI, salvo cuando empieza a fibrosar. ¿Qué estrategia terapéutica tenemos que utilizar en estas enfermedades? Pues así como con la FPI no tenemos duda y en el momento que la diagnosticamos iniciamos un tratamiento antifibrótico, en estas enfermedades primero, salvo que sea una neumonitis por hipersensibilidad y podamos excluir la exposición al antígeno, en el resto lo que tenemos que ver es si las enfermedades están activas, porque a lo mejor si no están generando una disfunción orgánica o no tienen una actividad inflamatoria, no tenemos que tratarlas, tenemos que esperar y ver qué pasa con ellas, no es el momento de tratarlas. Ahora, si vemos que hay actividad o disfunción orgánica, tenemos que plantearnos tratamiento. Desde el punto de vista de la intersticial, no de la conectivopatía en sí, porque aquí tenemos a la reumatóloga que eso nos lo va a contar muchísimo mejor, trataremos con corticoides, la mayoría de ellas por el mecanismo inflamatorio, aunque luego tendremos que pasar a un inmunomodulador para poder ahorrar el corticoide y mantener el tratamiento, salvo en la esclerodermia, en la cual intentamos siempre evitar al máximo los corticoides. Si vemos que el paciente se deteriora, optimizamos tratamiento y hemos agotado la vía inmunomoduladora, y además cumple esos criterios de fibrosante progresiva, estaría indicado añadir un tratamiento antifibrótico, en este caso nintedanib. ¿Por qué? Pues porque en el ensayo INBUILD, que se realizó en neumopatías fibrosantes no FPI, entre las que había conectivopatías y muchas otras enfermedades, neumonitis por hipersensibilidad, asociadas a exposición laboral, etc., se vio que las curvas de FVC se mantenía estable en los pacientes tratados frente a los que no se trataban a pesar de su tratamiento de base, aunque hay algunas limitaciones porque no estaban todos los tratamientos incluidos. Así que, bueno, pues como conclusión decir que la respuesta fibrótica pulmonar está presente en algunas o distintas enfermedades intersticiales, que la más representativa de este grupo es la FPI y tiene mayor morbilidad y mortalidad, que hemos conseguido realizar cambios en la evolución natural de la enfermedad gracias al tratamiento antifibrótico y que aquellas epinofibrosis pulmonar idiopática, aunque inicialmente tengan mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas y radiológicas distintas, cuando empiezan a fibrosar ya se parecen a la fibrosis pulmonar idiopática. Por tanto, el abordaje terapéutico inicial va a ser distinto, pero una vez que desarrollan este fenotipo tendremos que actuar muy parecido como hacemos en la fibrosis pulmonar idiopática. Y en esta fase de la enfermedad el tratamiento ha demostrado ser eficaz y por eso deberíamos incluirlo.